Muy buenas noches, es un gusto como siempre saludarlos. Estamos en Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora siempre inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Aquí repito, por Noticias Caracol, ahora nuestra plataforma digital de noticias. Hoy podríamos titular el programa como La verdad que se espera de los asesinos. Estamos hablando de un país como Colombia que está pidiendo a gritos, que clama porque todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad, eso incluye guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, de todos los pelambres, cuenten lo que saben, cuenten lo que han visto y sobre todo que lo reconozcan ante los más importantes, a sus víctimas. Y que no pase como ocurrió hace algunos días con la segunda de la antigua guerrilla de las FARC, hoy vicepresidenta del Senado. Digo segunda porque hacía parte, digamos, de la cúpula de esa guerrilla, hoy convertida en partido político por cuenta del acuerdo de paz. El país no quiere abracitos, no quiere palmaditas en los hombros. El país, repito, quiere la verdad de quienes han cometido los más atroces crímenes en medio de más de 50 años de conflicto armado. Lo mismo pasa con los paramilitares. Muchos de ellos ya están cumpliendo sus penas, las que están pagando en los Estados Unidos, a donde fueron extraditados hace 12 años. Hablo de los jefes también de los más sanguinarios grupos de autodefensa en Colombia, como se hacían llamar. Hemos visto la novela de Salvatore Mancuso, que lo devuelven, que no lo devuelven, que se queda, que tiene miedo, ahora que lo deportan, está en pleno proceso judicial en un tribunal de los Estados Unidos. En las últimas horas reveló una carta enviada a Álvaro Leiva Durán en la que dice que está dispuesto a ir a la Comisión de la Verdad a contar lo que sabe, pero que también dice que tiene miedo, que a punta de torturas lo han intimidado, que lo extraditaron porque querían callarlo. En fin, un hombre que pues se supone espera llegar y dice estar dispuesto a venir a Colombia a contar lo que sabe ante la Comisión de la Verdad. Y también se ha conocido ahora que otro de estos asesinos, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, uno de los más sanguinarios hombres de las autodefensas, tiene un prontuario espantoso. 1.456 investigaciones abiertas, 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento. Él, según lo ha anunciado el gobierno, va también a ser deportado porque ya cumplió su pena, y ese peor, porque ese ni siquiera alcanzó a contar nada ante Justicia y Paz, esa jurisdicción, porque fue expulsado porque no colaboró. Le espera pues aquí un tribunal con los brazos abiertos y sobre todo, repito, a las víctimas para que cuente lo que sabe. Nos acompañan hoy dos personas desde dos ángulos, dos miradas muy valiosas de este tema para tratar de entenderlos y dialogarlos con ustedes, nuestros televidentes. Saludo inicialmente a Rosario Montoya Hoyos. Ella está en Barranquilla y es víctima de las autodefensas, más exactamente de los grupos que comandó en su momento Salvatore Mancuso. Rosario, un gusto saludarte en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. Un gusto para mí, un saludo especial para los de la mesa. Muchas gracias. Y también nos acompaña un amigo de esta casa. Ahora está en otra casa informativa, pero no por eso lo hemos dejado de apreciar aquí en Noticias Caracol. Don Ariel Ávila, él es subdirector de PARES, la Fundación Paz y Reconciliación, expertos en análisis del conflicto. Don Ariel, un gusto saludarlo. Hola Juan Roberto, muy amable por su invitación. Un saludo a Rosario, a toda la mesa y todas las personas que nos acompañan. Mil gracias. A usted, Ariel. Ya voy con usted porque quiero arrancar con Rosario, precisamente para que nos cuente la expectativa, repito, que tienen ustedes como víctimas de Salvatore Mancuso. Recuérdenos un poco su caso, cómo fue tocada por la violencia irracional del grupo al mando de este señor Mancuso, Rosario. Primero te digo que yo soy Rosario Montoya, soy del departamento de Córdoba. Vivo en Barranquilla, producto de desplazamiento forzado, pero soy la secretaria técnica del Movimiento de Víctima Capítulo Atlántico. Es importante mi caso, que fue de desplazamiento forzado y despojo de tierra, y el asesinato de casi 20 compañeros de mi movimiento político en Córdoba. Y nos ha animado siempre en esta lucha es saber la verdad y mirar cómo va a ser la justicia y cómo va a ser la reparación, pero sobre todo mirar y tener claridad frente
qué pasó y que estos hechos no vuelvan a cometerse. Entonces, por eso estamos en esta friega de saber y pedir que los extraditados en esa época del 2008, donde nos opusimos los que estábamos llegando a justicia y 175 que extraditados, pues ganaron. Y hoy, pues, tú lo decías, nos vemos, yo lo decía, como en de unos trae una película famosa que va a comenzar, con una serie de televisión que va a comenzar nueva. Pues en estas últimas semanas se nos han dicho muchas cosas y hemos hablado sobre muchas víctimas de crimen. Estamos completamente escépticas frente a lo que pueda pasar, más en un contexto, diríamos, político y de justicia o jurídico que se está dando en el país. Entonces no entendemos muchas cosas, no entendemos la actitud del presidente de Estados Unidos de aguantar la extradición. Claro que eso para nosotros es bien, pero tampoco entendemos esa, digamos, manipulación, ese juego, esa involuntaria supuesta extradición de Mancuso hacia Colombia, en donde la protagonista, sin miedo a equivocarnos, ha sido la negligencia y la improvisación de este Estado, pues nos tiene a las víctimas un poco indignadas, porque es una falta de respeto para con las víctimas. Y no solamente, vuelvo y te digo, mi caso, que necesito saber, ¿verdad?, quién dio la orden, por qué, pero también queremos saber el genocidio de nuestros compañeros de Aluchar. Eso Rosario. es una parte que nos tiene muy molesto, pero también es poder decir hoy que tenemos una carta, ¿sí? Sí, le preguntaba sobre esas cartas, sí, y esas opciones que ustedes están planteando. Recuérdeme su caso concreto. ¿De dónde la sacaron? ¿Dónde vivía usted? ¿Quiénes la amenazaron? ¿Qué le tocó hacer? Cuéntenos un poco de su entorno. Cuénteles a nuestros televidentes. Vale. Ok, entonces yo soy el municipio de Córdoba, es un municipio de resguardo indígena, zona indígena de Córdoba, eso es el Bajo Sinú. Al lado queda Tutín y todo el pueblo indígenas. Ahí teníamos unos padres y mi campesina, teníamos una lucha por la tierra, por la relación de la tierra. Yo realmente estaba en Barranquilla, pero un proceso de huelga que se dio en la Universidad Libre, retirarme e ir nuevamente a mi tierra. Ahí volví a Córdoba, las masas también estaban en todo su furor y estábamos en una toma de tierra en pleno centro de Montemar, y ahí fueron asesinados mis compañeros. Nos mandaban sufragios en donde nos decían que si no nos íbamos de ahí, pues nos iban a matar. Mi padre era un político de Córdoba y a él le decían que si no sacaba a su hija de ahí, pues lo iban a matar a él y a la familia. Eso no dio espera, y mi padre y toda la familia tuvimos que salir de Chimá, pero también de Montería, donde yo me encontraba en Bolívar. También tuve las amenazas y vamos a hacer las denuncias. El Departamento del Atlántico, el primero. Sí, tenemos alguna dificultad con Rosario, con la comunicación, ya la vamos a recuperar, pero antes, Ariel, qué tarea tan titánica, ¿no? Qué ansias de verdad, como nos decía Rosario, tienen tantas y tantas víctimas, y lo que uno se pregunta, y lo que se preguntan muchas personas, Ariel, es qué tan factible es que estos señores vuelvan a contar lo que saben, lo que ellos cometieron, lo que hicieron sus compañeros y quiénes les ayudaron, Ariel. Mire, Juan Roberto, sobre el tema, por ejemplo, el caso de Mancuso, él ha dicho mucho. Lo que pasa es que mucho de lo que ha dicho no se ha investigado o ha quedado en las versiones libres y no ha tenido un desarrollo judicial. A él le falta por decir gran parte del tema para economía, este tema de tierras que hablaba Rosario,
y por ejemplo en el caso de Córdoba todo lo que fue el Fondo Ganadero de Córdoba. En el caso de Jorge 40 sí es que le falta por decir todo. Él además el bloque norte lo llamaban la empresa, eso era un emporio económico y a ese bloque, a ese solo bloque se le responsabiliza de 300 masacres. Entonces a él sí le falta decir toda la verdad. Y aquí entonces el problema, ¿cuál es? Que en el caso de Mancuso hay una serie de errores dramáticos que realmente el Estado colombiano tiene experiencia en eso, pero no se entiende por qué se cometió. Y ahí el asunto es que Mancuso sí ha querido decir que quiere venir y que quiere ayudar, aunque haya dicho que tenga miedo, pero él varias veces ha dicho que quiere venir. El asunto con él particularmente fueron los errores en su extradición. En el caso de Jorge 40 es al contrario, porque él ayudó muy poco, aunque dijo algunas cosas, pero se fue para Estados Unidos, acusó de traición al gobierno colombiano y no ha dicho nada. Y entonces, inclusive a su regreso no se está seguro que vaya a colaborar con verdad o que vaya a ir nuevamente a Justicia y Paz. Entonces, en el caso que tenemos, bueno, y además viene Hernán Giraldo, también en los próximos meses, Hernán Giraldo, que tal vez ha sido el mayor violador en serie de niñas en el país. Decenas, centenares de niñas tuvieron que pasar cada vez que cumplían 15 años, era una práctica que había en la sierra. Entonces van a venir varios de los jefes más importantes, pero no sabemos qué tanta verdad van a contribuir y qué tanta verdad no van a decir. Ahí vale la pena plantear algo, Ariel. Tipos como este que usted menciona, este último, el monstruo de la Sierra, Hernán Giraldo. Se hablaba de uno de los mellizos, Mejía Múnera, que compró la franquicia de un grupo paramilitar, pero terminó igual extraditado. El Vencedores de Arauca. El Vencedores de Arauca, sí señor. Este señor Tobar Pupo, Jorge 40 y bueno, Mancuso. Si no cuentan nada, igual van a comparecer ante la justicia, pero más allá de eso, pues, ¿qué tanta validez puede tener ese tipo de tribunales que al final del camino no logran que se sepa la verdad? Mire, Juan Roberto, lo que yo siento es que aquí estamos hablando como de dos fenómenos. Uno, cuando vuelvan los jefes, mucho de lo que han dicho va a volver a salir a la luz pública o va a salir otra vez a la palestra. El caso, por ejemplo, del vicepresidente Francisco Santos. Esa versión de Mancuso es de hace varios años y está recogida en una sentencia de Monoleche. Entonces, ahí el tema es que eso vuelve a la palestra, pero no es que sea nuevo. En el otro caso, que estamos hablando que vayan a decir cosas nuevas, yo lo que siento es que ellos no van a ir a Justicia y Paz. Ellos van a tener que ser aceptados en la JEP y si cuentan la verdad, yo creo que les van a tener que regresar sus derechos políticos, así como para el caso de las FARC. Y eso es un debate jurídico que se viene, porque estamos hablando de dos modelos jurídicos diferentes. Ese de Justicia y Paz de la 975 que llaman algunos, que era una versión libre, pero la persona perdía sus derechos políticos, y el modelo de la JEP, donde usted se postula si va a decir un montón de verdades y usted no pierde sus derechos políticos. Ese es un debate, pero al final yo creo que todo esto va a terminar yendo a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, y sobre todo porque en el caso del señor Jorge 40, pues si no cuenta nada, si no se somete, si no reconoce, si no dice todo lo que hizo, le espera una condena de mínimo 40 años. Es que tiene, estoy viendo acá, 1.456 investigaciones. Ariel, eso último que usted me dice, pues genera escozor, es decir, podríamos llegar al escenario de que los Mancusos, los Jorge 40, los Hernán Giraldo, todos estos señores de las AUC vuelven de Estados Unidos, se someten a la JEP los acepta, pueden terminar teniendo después derechos políticos, después de contar lo que han hecho. Sí, Juan Roberto, ese es el tema. Ese es el tema que a cambio de verdad la persona recupera sus derechos políticos y no hay cárcel. Esa es la discusión de fondo. Desde el punto de vista mío, creo que es aceptable en la medida que si fueran por el otro sistema no van a contar nada de verdad. Pero si van a entregar verdad, eso es un tema. Ahora, y esa es la otra discusión, ¿qué significa tener derechos políticos? Entonces hay uno, no, van a terminar siendo congresistas, van a terminar siendo alcaldes, van a terminar siendo gobernadores. Es muy improbable, pero van a recuperar sus derechos políticos. Pero hay una gran parte de jefes paramilitares, por ejemplo, Ernesto Báez, antes de que muriera, fue por lo que más luchó, por volver a recuperar los derechos políticos. Pero esto es una negociación sencilla, por eso la JEP en algunos casos ha dicho que usted dice, dígame en una carta qué va a decir. Yo evalúo si lo amerita y si lo amerita lo acepto. Y si usted una vez diga la verdad, etcétera, repare, pida perdón
de garantías de no repetición, recuperaría sus derechos políticos. Pero eso es un tema de mucho debate, sí señor. De mucho debate. Ariel, ¿qué sería derechos políticos? Si no son congresistas, si no son alcaldes, si no son concejales, ¿qué no, el sería, derecho por político ejemplo, que un señor como Mancuso recupere sus derechos? Es poder volver a postularse a un cargo de elección popular. Es postularse, no significa que vaya a ganar, es postularse. Digamos, el señor Mancuso podría pensar, o bueno, Jorge 40 puede decir, no, yo voy a ser candidato a la gobernación del Cesar. Y podría hacerlo si paga la condena, digamos, eso es recuperar los derechos políticos. Sí. Ahora, no significa que les vayan a dar curules o que vaya a ser gratis, significa que podría lanzarse, de ahí a que ganen es otro paseo. Claro, obviamente tendrían en el mejor de los casos, si cuentan, si dicen la verdad, si reconocen, si reparan, pagarían mínimo 8 años, según esa jurisdicción. 8 años supuestamente de cárcel. Claro, no, aquí esa es una pregunta muy buena, Juan Roberto, porque no olvides que si alguien dice la verdad, colabora, pide perdón, no tiene cárcel. Tiene una sanción efectiva a la libertad, que no sabemos cuál es, pero no tiene cárcel. Si dice una verdad tardía, tiene 8 años de cárcel. Y si no dice nada, tiene 20 años de cárcel. Entonces, uno preguntaría, y en el caso de Jorge 40, si lo llegaran a aceptar en la JEP, entonces, ¿arrancamos con la verdad tardía o arrancamos de cero otra vez? Eso es una discusión. Yo creo que lo que la JEP va a decir es que arrancan con lo que ya tenía Justicia y Paz, es decir, con una verdad tardía. Pero eso es un debate jurídico que tendrá que ser resuelto caso a caso. No podrá haber una sentencia general para jefes paramilitares. Y ahí tal vez viene otro elemento, Ariel, ya voy a volver con Rosario, ya recuperé la comunicación, Ariel, y es el tema que es la otra gran ampolla, y es lo que puedan contar, como usted decía, de nexos con gremios económicos, con industriales, con ganaderos, con finqueros, con políticos. ¿Esa expectativa puede generarse, se puede llenar, Ariel? Mire, Juan Roberto, yo lo que siento es que, digamos, sin Mancuso no se habría podido conocer la parapolítica. Él fue el que reveló el pacto de Ralito, por ejemplo. Jorge 40 no ayudó en mucho, pero digamos, los otros jefes paramilitares sí. Entonces, en parapolítica se avanzó mucho. Con el tema de algunos civiles que promovieron masacres, que promovieron incursiones paramilitares, ahí falta un poco. Mancuso, por ejemplo, ha dicho que en una reunión estuvieron 3 personas y habla de 10. ¿Quiénes fueron los otros 7? Y el otro gran tema es lo que llamamos paraeconomía, que es la relación de todos, digamos, llamémoslo por su nombre, los que se quedaron con la tierra despojada, si sabían o no sabían, lo que llaman terceros de buena fe. Ahí, ¿qué tanto vamos a saber? No sé, no sabría decirle, pero ahí sabemos, todos los expertos coinciden, en que ahí es donde más falta verdad. En lo otro ya más o menos se sabe, con lo que hay se puede actuar. Pero en esto de paraeconomía es donde más falta. En esta zona donde es Rosario, por ejemplo, el sur de Córdoba, y todo el despojo, bueno, de Córdoba y todo el despojo de tierra que hubo, ahí falta, lo del Urabá antioqueño y chocuano, ahí falta. Pero, digamos, llegar a saber una verdad total, no creo, pero sí, digamos, se pueden ayudar mucho por algunas regiones del país donde hubo esa complacencia con el tema de despojo de tierras, pero ¿qué tanto? Es difícil saber. Ariel, el vicepresidente, ex vicepresidente y embajador en Washington, Francisco Santos, emitió un comunicado, dijo que está pensando en entablar acciones penales contra Mancuso, que es viejo, como usted dice, que no es nuevo eso que dice Mancuso sobre las supuestas reuniones con el hoy embajador en Washington. ¿Ahí qué hay? ¿Qué han podido ustedes establecer en paz y reconciliación, más allá de la versión del uno contra la del otro? 3 cosas, Juan Roberto, muy rápidamente. Hay unas declaraciones de Mancuso en versiones libres. Una de esas terminó en una sentencia de Jesús Ignacio, que es un señor llamado Monoleche, donde se compulsó copias para investigar al vicepresidente. Se dieron fechas de varias reuniones. De hecho, se habla de 3 reuniones. Una de hecho se cita que fue aquí en Bogotá, etcétera. 2. Sin embargo, el bloque al que se adjudica la supuesta influencia de Francisco Santos, que fue el bloque Capital que operó aquí en Bogotá, ese bloque nunca se desmovilizó. Y sobre eso no hay investigación. Hay muchas versiones de que sí existió, pero tampoco nunca se desmovilizó, ni hay versiones. En eso falta avanzar. Pero ese bloque, porque mucha de la gente del bloque Capital supuestamente terminó desmovilizada en el Meta con Arcángel o con Miguel, en ese bloque Centauros. Y lo tercero es que
ahí solo hay versiones libres, es decir, ahí no hay documentos, no hay fotografías, no hay nada. Hay algunas fechas, hay algunos días, pero no hay nada más. Entonces, lo que aquí se le pide a las autoridades es pues que investigue. Uno, si resulta siendo inocente, para no torturar al señor Francisco Santos. O si resulta siendo culpable, pues para que las víctimas lo sepan. Pero pedirle a las autoridades que investiguen, que yo creo que eso es lo que va a pasar, Juan Roberto. Vuelvo y repito, con la llegada de Mancuso no es que vaya a decir muchas verdades. Lo que va a pasar es que todo lo que dijo va a volver a salir a flote. Se van a desempolvar viejas denuncias. Ariel, no se me vaya un segundo. Voy a tratar de recuperar la comunicación con Rosario. Rosario en Barranquilla nos hablaba de los atropellos, de que fue víctima por parte de los paramilitares. Hoy, ¿cómo es el trabajo que hacen ustedes en esta mesa técnica de víctimas del Departamento del Atlántico? Rosario, ¿a cuánta gente representan? No, hemos perdido la comunicación. Ariel, tal vez una cosa final es, yo mencionaba al comienzo de este programa lo que nos ocurrió o lo que vimos, lo que ocurrió con el famoso abrazo fallido de Sandra Ramírez, la hoy vicepresidenta del Congreso, excompañera de Tiro Fijo, hoy reinsertada, producto del acuerdo de paz, pero ahí tampoco parece que se ha avanzado mucho. ¿Usted qué información tiene en el tema de la verdad que quiere el país de parte de las FARC? Y se lo pregunto porque el mismo expresidente Juan Manuel Santos nos dijo ayer en una entrevista a Noticias Caracol, le digo a María Alejandra Villamizar, es que las FARC tienen que contar lo que hicieron y reconocerlo y decirlo, no solamente ir a pedir un abrazo. A ver, Juan Roberto, rápidamente. En este momento hay una deuda muy grande de las FARC con la verdad. Y en varios temas, particularmente en dos, en el tema de reclutamiento y en el tema de violencia sexual, ahí hay una gran deuda. Si ellos dicen la verdad, hay sentencia el otro año. Finales del otro año puede haber sentencias y el país va a saber la verdad. Si no dicen la verdad, va a haber sentencia en el 2022. Es decir, en todo caso va a haber sentencia. Lo que pasa es que la sentencia se va a demorar. ¿Por qué? Porque la JEP tiene que recibir las versiones de ellos, que digamos que no digan nada, todo lo de inteligencia, fiscalía, y luego tienen que ir a contrastar. Entonces lo que se le está diciendo a las FARC es, al final se va a saber la verdad. Lo que necesitamos es que ustedes no intenten tapar el sol con un dedo, sino que lo digan para darle legitimidad a la justicia. Pero esto no va a ser como Justicia y Paz. En Justicia y Paz iba Mancuso, Jorge 40, decía algo, y ¿por qué mucho de eso se quedó engavetado? Porque no había mecanismo de contrastación, la JEP sí lo tiene. Entonces a las FARC hay que decirle, al final se va a saber, porque toda la información existe. El tema es que si ustedes dicen las sentencias antes, y no habría cárcel. Si ustedes no dicen nada, la sentencia es 2022, ustedes van para la cárcel, van 20 años de cárcel por no haber ayudado. Yo lo que a este momento, ¿cuál es la información? No han ayudado mucho. ¿Qué creo que va a pasar? En los próximos días van a comenzar a ayudar. Creo que se van a dar cuenta que sería una torpeza no hacerlo. Es el punto, es que es darle legitimidad al acuerdo de paz, y qué bendita lucha esta por la verdad de un lado y del otro, con los señores de las FARC y con los señores de la SAUC. Ariel, como siempre es un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Juan Roberto, un abrazo y un saludo a todo Caracol, mil gracias. Ariel Ávila de Paz y Reconciliación, también gracias a Rosario Montoya. Tuvimos algunas dificultades técnicas, nos alcanzó a contar que fue víctima de los paramilitares en el departamento de Córdoba, desplazamiento forzado, amenazas, nos habló de exterminio, asesinato de muchos de sus compañeros de lucha por la reivindicación de las tierras, ese eterno problema de estas víctimas indefensas que cayeron en las garras de estos asesinos de lado y lado. Una pausa y en instantes aquí ya viene el radar con Ricardo Ospina en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Muy bien, y volvemos a la parte final de Sala de Prensa para que Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, a propósito, Blue está cumpliendo 8 años al aire, felicitaciones, saludo a todo su equipo. Nos habla hoy don Ricardo en su radar de la otra novela, la que tiene que ver con EPM. Siguen saliendo, muchos dicen, los trapitos al sol. Esta vez ese informe muy comprometedor que habla de las fallas en Hidroituango, don Ricardo.
Hola, muy buenas noches. Comenzamos semana en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, intentando explicar la muy compleja situación de EPM, de las empresas públicas de Medellín y particularmente en lo que tiene que ver con la hidroeléctrica de Hidroituango, que es sin duda uno de los proyectos más importantes para la estabilidad energética de Colombia a futuro. Y por eso no es solamente un tema de Medellín y de Antioquia, sino que es un tema de todo el país. El último hecho ha sido la revelación de un informe de agosto del año pasado de la reaseguradora, un documento de más de 90 páginas, que señala que efectivamente hubo errores por parte de los constructores de la represa en mayo del 2018, particularmente en lo que tiene que ver con el túnel de desviación, y que esa habría sido la causa de la emergencia que todavía hoy está teniendo en construcción la hidroeléctrica. Ya se superó el momento más difícil, pero se ha demorado la entrada en operación de Hidroituango, lo cual ha afectado a todo el país en el tema de interconexión eléctrica. Todavía no se ven los perjuicios directos, pero sí hay un retraso frente al cronograma inicial. Y esto se ha convertido en un combustible más de la pelea política que ha quedado planteada luego de la renuncia de la anterior junta directiva de las empresas públicas de Medellín, de EPM, porque el alcalde Daniel Quintero en las últimas horas aseguró que este informe de la reaseguradora fue engavetado por parte de la anterior junta directiva y también por parte del exalcalde Federico Gutiérrez, dice él, para evitar que se pensara en un eventual escenario de demanda contra los constructores por más de 9.9 billones de pesos como actualmente está en tránsito, primero a través de una etapa de conciliación. La respuesta fue inmediata por parte del exalcalde Federico Gutiérrez, que negó haber conocido este informe, dijo que nunca tuvo conocimiento de él, que llegó directamente a Mapfre, a la empresa aseguradora, y que él no tuvo conocimiento de estas advertencias, aunque dice que efectivamente siempre estuvo en la mesa la posibilidad de entablar una demanda en contra de los constructores, es decir, está desmintiendo lo que ha afirmado el alcalde Daniel Quintero. Todo esto ha generado nuevas controversias en torno a empresas públicas de Medellín, luego de las críticas muy duras desde varios sectores. Lo que se sabe es que a futuro el alcalde Quintero, luego de la aprobación de la actual junta directiva, nueva junta directiva, emprenderá primero una etapa de conciliación y luego intentará avanzar hacia, si no se logra un acuerdo, la eventual demanda. Todo esto mientras también se conocían las actas del empalme de Federico Gutiérrez con Daniel Quintero, en las que se advertía que en caso de que llegase a un escenario hipotético de desmonte de la hidroeléctrica, lo cual es hoy absolutamente improbable y quedó absolutamente descartado, ese proceso costaría más de 9 billones de pesos, es decir, que saldría más costoso quitar la hidroeléctrica que avanzar hacia su culminación, como efectivamente todos los colombianos estamos esperando. Don Ricardo, gracias. Y mientras vemos esa pelea, el país sigue esperando que Hidroituango empiece a generar parte de la energía. Recordemos que va a representar el 17% de la energía que vamos a consumir o que consumimos todos los colombianos. Terminamos Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Ya viene don Víctor Grosso con Signo Pesos aquí, repito, en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.